24 AM. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a 24M por las pantallas de TVN, Canal 24 Horas y todas nuestras plataformas. Miércoles, ya día donde vamos a tener novedades con respecto a medidas sanitarias. La situación del COVID-19, más de 80 días, recordemos, desde que se dio y registró el primer brote en nuestro país. Cifras que se han estabilizado, decía el día de ayer el ministro Mañalich, pero en un número alto, cerca, un poquito por sobre los 4.000 nuevos casos, y la situación que se vive muy complicada en la red asistencial, la pública específicamente. Vamos a estar con información desde el Hospital El Pino. Hay una serie de denuncias relevantes con respecto a las esperas que han ido aumentando y también la preocupación con respecto a los pacientes, las pacientes y también los familiares. Esto también enmarcado en lo que fue una lamentable noticia, la muerte del primer médico en nuestro país por COVID-19 el día de ayer. Vamos a estar también comentando esa situación y lo que son las medidas, recordando que hoy la autoridad sanitaria entregaría en el transcurso de la mañana la actualización de cuarentenas, nuevas cuarentenas, mantención de cuarentenas, levantamiento de cuarentenas. Bueno, son las tres opciones que están sobre la mesa, donde muchos evidentemente esperan de que esté la posibilidad que en la región metropolitana, en la gran cuarentena que se ha dado en esta región, se pueda mantener por una semana más. ¿Será así? Lo vamos a estar revisando, por supuesto, aquí en TVN, en Canal 24 Horas, 24horas.cl y tvn.cl. Pantalla dividida con distintos puntos de la capital, lo que sucede en el Hospital del Pino, vamos a estar en unos segundos con eso. También la situación de distintas calles de Santiago, Providencia, varios puntos de la capital y por supuesto también muy atentos a lo que sucede en el resto del país. Y vamos con algunas de las noticias que han marcado también la pauta en las últimas horas. Tiene que ver con una situación legislativa. Finalmente, la noche de este martes y luego de más de 13 horas de debate, el Senado rechazó la retroactividad para el proyecto que limita la reelección de parlamentarios. Un proyecto de ley que se dividió en dos votaciones. Limitar la reelección de parlamentarios y la segunda parte era si esta limitación iba a ser retroactiva para parlamentarios que ya están en ejercicio. Bueno, esto también no solamente es para senadores y diputados, sino también para otras autoridades. La iniciativa tendrá que ser revisada por la Cámara de Diputados, donde se espera que se envíe a comisión mixta para continuar el debate. Una situación legislativa que también se va sumando a otros proyectos de ley que han sido parte de la información en las últimas semanas. Y seguimos con respecto a la situación de crisis sanitaria y que tiene que ver con autoridades, porque el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que por un contacto estrecho va a iniciar un aislamiento preventivo. A través de su cuenta en Twitter, el subsecretario confirmó la decisión de alejarse por precaución de las actividades presenciales para iniciar un periodo de teletrabajo. Por sus responsabilidades, el subsecretario Zúñiga ha debido desempeñar un rol protagónico en esta crisis sanitaria, la que provocó que participe en importantes actividades, reuniones de coordinación y también en balances diarios junto al ministro Mañalich y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Desde el gobierno aseguraron que, por cómo se concretó el contacto estrecho, el subsecretario Zúñiga no corresponde, según los protocolos, que el presidente de la República, Sebastián Piñera, y también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto a la subsecretaria de Salud, inician un periodo de aislamiento preventivo. Hasta el minuto no ha presentado síntomas, entiendo yo, el subsecretario Zúñiga. Nos alegramos por eso y también su situación de salud es positiva. Todavía no hay resultados del examen PCR que se realizaría porque, recordemos, es una cuarentena preventiva del subsecretario de Redes Asistenciales debido a un contacto estrecho, cercano que tuvo con una persona que sí tiene el COVID-19. Y vamos a la mirada regional. Muy preocupante, alarmante son los análisis, proyecciones y estudios también que se hacen de distintos organismos. La Organización Panamericana de la Salud alertó por la acelerada transmisión del COVID-19 en Chile, Brasil y también en Perú. La directora de la OPS, Carissa Etienne, aseguró que el organismo está particularmente preocupado por el número de nuevos casos que se han reportado desde la semana pasada en Brasil, que ha sido, recordemos, el más alto desde que comenzó este brote. Además, puso el foco sobre lo que está sucediendo aquí en Chile y también en el vecino Perú, donde se aseguró que se está reportando una alta incidencia, lo que es señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países. Actualmente, recordemos, América Latina supera a Estados Unidos y a Europa como el epicentro de la pandemia por el número de contagios. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que este no es el momento
de relajar las medidas de distanciamiento social, el lavado de manos y también cumplir con las medidas de restricción, como por ejemplo las cuarentenas. Parte del balance que se hace a nivel regional, que es bastante preocupante. Y vamos nuevamente a lo local. Tomamos contacto esta hora con Rodrigo Pérez, que nos cuenta las últimas informaciones de la jornada. Rodrigo, gusto de saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el Hospital El Pino de la comuna de San Bernardo, pero antes que todo quiero que pasemos a revisar de inmediato un audio ambiente, una imagen que nosotros pudimos recopilar durante la noche. Lo que ustedes escucharon son ambulancias. Fue cerca de 10 ambulancias que protestaron, podríamos decir de alguna manera, a la espera de que sus propios pacientes que se encontraban a esa hora puedan ser atendidos, la mayoría de ellos con sospechas de coronavirus. Y de hecho, todo esto ocurrió a eso de la medianoche, a la 1 de la mañana seguían en ese lugar pacientes con sospechas de coronavirus y que se mantenían dentro de estas ambulancias y que incluso llegaron a eso de las 13 horas de la jornada de ayer. Pues bien, estamos acá otra vez en el Hospital El Pino y estas mismas ambulancias continúan afuera. Es decir, llevan más de 12 horas, claramente 15 horas algunas, para así obtener algún tipo de atención. Fue esta protesta, podríamos decir, que realizaron los propios funcionarios, tanto choferes y también paramédicos, que pertenecen en su mayoría a la zona sur de la capital y que decidieron encender las sirenas de los vehículos de asistencia para de esta manera mantener la presión, como no, por esta situación, la demora en la atención de los pacientes. Junto con ello también hemos podido conocer casos de personas quienes han llegado hasta este lugar, no solamente de pacientes confirmados o pacientes sospechosos de coronavirus, sino que también de familiares y pacientes que mantienen la enfermedad y que se mantienen entonces en este sector. Vamos a conversar en este momento con Daniel Garrido. Él tiene a su padre de 64 años con coronavirus y que ha estado ya durante varias horas a la espera de tener una atención. Cuéntanos cómo ha sido toda esta situación durante esta noche. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la situación es caótica, por decirlo menos. El colapso es notorio, es cosa de ver las ambulancias que llevan, yo diría, cerca de 24 horas. Yo con mi padre llegamos alrededor de las 8 de la noche, lo atendieron, solamente le tomaron los signos vitales y lo hicieron esperar en la sala de espera. Mi papá, desgraciadamente, fue diagnosticado con COVID positivo. A eso le sumamos que es paciente crónico hipertenso y se dializa. El estado de salud es complicado. Cuesta mencionar porque es fuerte la imagen. Se ve fuerte la imagen allá adentro. En el caso de mi papá, mucha tos, dolor de cabeza. Soy literal, bota sangre, pero no recibe atención. Tú nos contabas que estaba en la sala de espera. ¿Él continúa en ese lugar entonces? Así es, toda la noche en la sala de espera en un asiento. Y no llaman a nadie, las ambulancias están llenas de gente y no han llamado a nadie. El caso de tu padre, de tu familia, es una de las tantas situaciones complejas. ¿Qué has podido también ver, si nos puedes contar tú desde adentro? Hay muchas personas a la espera. ¿Se hace una diferenciación o, por ejemplo, protocolos de lo que tú has podido ver entre las personas sospechosas u otros casos? La verdad que no se atendió a mi papá de la misma manera de que cualquier otra persona, sabiendo que era COVID positivo y que sus síntomas son complicados. No tuvo atención. De hecho, seguimos esperando y vamos a tener que seguir esperando porque no me lo puedo llevar a la casa. Listo.
Muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por conversar con nosotros. Sin duda alguna que es una situación muy compleja para ti y para muchas personas que también están aquí en este hospital. Y como él, como Daniel, que llegó a eso de las 8 de la tarde con la finalidad de tener alguna atención, todavía sigue esperando. De hecho, durante el fin de semana vino en primera instancia hasta el hospital para así traer a su padre, pero después fue dado de alta, le dieron medicamentos, volvió de nuevo y este momento entonces se encuentra a la espera de la atención médica. Testimonios como Daniel es uno de los que existen. También nosotros conocimos otros testimonios de personas que llegaron, algunos con familiares confirmados de coronavirus o incluso por otros tipos de emergencias, pero que han tenido que estar esperando también una gran cantidad de horas para ser atendidos en este recinto. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Y tengo mis 2 viejitos aquí contagiados con el coronavirus. Mi viejo tiene 82 años y ninguna solución. Recién lo avisaron que está hospitalizado, ni siquiera fui a preguntar algo adentro, ni siquiera te dan información. El caballero de la ambulancia me dio la información que mi papá está hospitalizado. Ya era esperado más o menos, no sé, 3 horas y me atendieron y vengo con un problema estomacal en la vejiga y bueno, ahora en estos momentos son las 10 para las 2 de la mañana y no nos atienden, pues, o sea, el sistema está colapsado. Ahí escuchábamos entonces el relato de las personas, la mayoría de ellos pacientes, o también este último testimonio de un propio paciente que venía hasta este sector con el fin de ser atendido, pero son largas esperas de personas que llegaron de hecho a eso de las 18 horas o incluso un poco más y que han tenido que estar aquí esperando. Los propios funcionarios de las ambulancias, tanto choferes también como los profesionales de la salud, han realizado este tipo de protestas durante la noche, encendiendo las sirenas, y que días atrás también habíamos visto en el Hospital El Pino con estos registros. Y también, como no, el trabajo de los equipos médicos que incluso ya lo hemos conocido, se ha realizado agradecimientos a ellos por el trabajo que han tenido que realizar, pero sin duda alguna también esto ha generado que la alta atención de personas, la demanda de pacientes en los recintos asistenciales ha sido entonces bastante complejo para atender. Vamos a seguir vinculados al tema del coronavirus y ahora vamos a revisar este homenaje que se estuvo realizando en todo el país. También tenemos una imagen ambiente de estos aplausos y también algunas sirenas de bomberos y carabineros, así que revisemos ese ambiente. Se trató de un homenaje a los funcionarios de la salud y que fue realizado, o en primera instancia el llamado lo realizó el propio subsecretario de redes asistenciales, que se encuentra en cuarentena preventiva por un contacto estrecho por contagio. Arturo Zúñiga, la autoridad, dijo que a las 21 horas de ayer todo Chile aplauda a los funcionarios de la salud y de esta manera se hizo. En todo el país, en los edificios, las personas estuvieron aplaudiendo, también estuvieron entregando este apoyo a todos los profesionales de la salud, incluso bomberos y carabineros afuera de los distintos recintos asistenciales estuvieron apostados con tanto los carros bomba y también las patrullas con las balizas y también las sirenas encendidas para agradecer a los funcionarios de la salud que han trabajado, y hay que reconocerlo, muy pero muy duro en esta pandemia del coronavirus. También estuvimos en uno de los puntos donde se realizó un homenaje ahí en el sector de las Torres San Borja, donde también los vecinos rindieron tributo con aplausos a los trabajadores de la salud. Algunos incluso salieron por las ventanas de sus departamentos para de esta manera dar testimonio del reconocimiento a todas las personas que han estado trabajando en ese lugar. Dentro de los homenajes también se encuentra el que realizó bomberos del cuerpo
más bien el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con 2 carros bomba que llegaron hasta el Hospital de la Florida para sumarse a la invitación hecha por las autoridades de agradecer a los funcionarios de la salud. Llegaron a las 9 de la noche hasta el frontis del recinto asistencial, instalaron una escala telescópica donde allí desplegaron el mensaje que decía "Estamos con ustedes", y que podía ser visto desde el interior del recinto asistencial. Un gesto que fue agradecido por los funcionarios del Hospital de la Florida, que también ha tenido una gran cantidad de pacientes, tanto atendidos por sospecha de coronavirus y con la enfermedad, y que fueron, en este caso, parte de este agradecimiento que realizaron bomberos de Ñuñoa. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlas a continuación. Tratamos que fuera bastante sincero y profundo, ya creo que lo logramos, y entendemos lo que ellos viven cuando nosotros atendemos la emergencia. El apoyo, en este caso, el apoyo de la gente es vital. Renovar energías, renovar fuerza y continuar luchando contra esto que no nos va a ganar. Obviamente está nuestra vida de todos los que estamos trabajando expuesta. Y que esto pase, tú dices, ya, no estoy solo, sino que están ustedes y en el fondo todo un país con nosotros. Todos los días se están yendo a la casa compañeros que se están contagiando. Nosotros también tenemos miedo. Así que por favor quédense en la casa y cuídense. Es el único mensaje que podemos dar porque los hospitales ya no están dando abasto. Un homenaje que realizaron las personas, también bomberos, carabineros, a los funcionarios de la salud, a propósito también de la noticia lamentable que se conoció durante la jornada de ayer de un doctor del Hospital Sotero del Río, quien se convirtió en el primer médico en morir producto del coronavirus en Chile, un especialista de 67 años y que estaba internado por COVID-19 desde finales de abril. También la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, la Confusam, confirmó la muerte de un trabajador de la salud. Se trata de un guardia de seguridad del Centro de Salud Familiar CEFAM, Gabriela Mistral, de la comuna de San Ramón, que también perdió la vida por la causa de la enfermedad del coronavirus, sin duda alguna, que ha sido bastante compleja para los funcionarios de la salud estar en medio de esta pandemia. Parte entonces de lo que ha ocurrido con estos homenajes. Mientras tanto, nosotros regresamos al Hospital El Pino, aquí en la comuna de San Bernardo, donde continúan estas ambulancias, la gran mayoría de ellas con pacientes sospechosos de coronavirus e incluso pacientes con la propia enfermedad. Ambulancias que llegaron antes de las 4 de la tarde, 2 de la tarde, y que no han podido ingresar a sus pacientes porque el hospital se encuentra con una gran cantidad de enfermos en este lugar. Y lo más importante que hay que también mencionar, son todo tipo de emergencias, personas sospechosas de coronavirus, personas con coronavirus y también otro tipo de emergencias, y que también han tenido que estar esperando acá, Nicolás. Sí, Rodrigo, ahí quería ir justamente a lo que tú decías. Son distintos tipos de emergencias. Ayer el ministro Mañalich señalaba que podría faltar una mejor logística y una mejor reacción por parte de las autoridades de los hospitales, pero también de las autoridades centrales que van disponiendo camas, ya sea en el sector público o privado, para definir quién debe tener necesariamente el cuidado y la atención por COVID-19 y aquellos casos que son de otro tipo de casos, por ejemplo, no sé, una lesión al tobillo u otro tipo de cosa, un accidente de menor cuantía, un traslado rápido a otro centro que no esté destinado para COVID-19. Recordemos, de hecho, que ayer el ministro Mañalich hablaba de aumentar en 500 camas UCI en las próximas horas, que eso va a ir aumentando también. Está el tema de la oxigenoterapia, un intermedio para tratar de no llegar a una intubación, a una ventilación mecánica, y aumentar también la capacidad y el traslado constante a espacio riesgo, ahí en la comuna de Huechuraba. El punto es, y ahí te lo quería comentar y conversar un poquito de eso, que cuando vemos imágenes de la situación del Pino, que es súper complicada, 12 horas de espera, pacientes que desde hace ya varios días hemos estado comentando y también en tu reporteo han estado esperando las ambulancias, porque no es por una desidia del personal del Pino, es porque la situación es dramática, es crítica, ya el límite se sobrepasó, por no decir otros conceptos que se tienen que manejar con mucho cuidado. Cuando uno ve ese punto, cuando ve también lo que fue el homenaje a los funcionarios de la salud, que están poniendo todo, se están sacando la mugre por esta situación,
A mí, personalmente, y eso lo converso contigo, no me cabe en la cabeza de que haya conductas de responsabilidad que vamos a estar viendo un ratito más en 24M. Asados, reuniones, no respetar el toque de queda, no respetar la cuarentena, obviamente con casos de excepción. Hay personas que no pueden hacer cuarentena, que no pueden, que tienen que salir el día a día. Pero hay gente que sí puede respetar la cuarentena y por desidia, por no tomarle el peso, no importa nada. Y eso es lo que estamos viendo, insisto, el contraste entre el personal de salud que se está sacando la mugre y la situación de personas que están esperando la ambulancia en el Hospital El Pino 12 horas y que desgraciadamente no solamente hay que concentrarse en el Hospital El Pino, el Carmen de Maipú, hay varios centros hospitalarios del sur de la capital que están totalmente al límite y sobrepasaron el límite ya en algún minuto. ¿Para qué hablar de esta situación del debate de la última cama? No sé, tú has visto todos los días durante la noche, durante la mañana lo que está sucediendo en los hospitales y me imagino que también uno dice, aquí no es un problema más bien del personal de salud, es que la situación del COVID-19 está muy complicada y según los estudios, según las proyecciones, en las próximas semanas va a ser aún más complejo. Sí, es complicado. Estábamos acá con, bueno, aquí en el Hospital El Pino, obviamente, pero de repente se nos acercó una persona para advertirnos que las personas aquí en la comuna, algunos no están respetando la cuarentena, gente sin mascarilla, también decía, no hay fiscalización, algunos que no respetan la cuarentena, va también la responsabilidad de las personas, como no. Y en la atención de los hospitales, no es solamente el coronavirus la emergencia principal o la emergencia que por estas semanas está en el país, también hay un montón de otros casos. Sí. También hicimos un recorrido durante el Hospital San José durante esta madrugada, aunque no había una situación, por ejemplo, de ambulancias con personas dentro de... con mucha ambulancia como en otras ocasiones, pero igual estaba la atención ahí presente. Conversábamos incluso con un hombre, nos aseguraba que mantenía a su esposa embarazada con algunos síntomas, estaba siendo atendida en maternidad, pero también tenía algunas demoras. O también aquí en el propio Hospital El Pino, de otros casos o incluso de pacientes que llegaban por otro tipo de enfermedades y que también tenían que estar esperando. Sin duda alguna que la situación de la atención de las personas demora, pero sobre todo aquí el llamado en la responsabilidad de las personas. Cuando dicen que hay que quedarse en casa, respetar la medida, si es por algo que se está tomando ese llamado. ¿Cómo no? Para que así se puedan evitar situaciones mayores que el peor de los casos, ¿no? Es la muerte de las personas. En lo básico, Rodrigo, esto no es un chiste, esto hay que ponerle seriedad, hay que ponerle cabeza, hay que entender de que esto se puede ir de las manos, si no es que ya se está yendo de las manos y justamente hay sacrificios que los que pueden marcar la diferencia. Y de hecho, el virus no discrimina, le puede tocar a ti, le puede tocar a tus papás, le puede tocar a todos. Rodrigo Pérez, muchísimas gracias por toda la información, estamos en contacto. Eso es verdad. Bien, vamos a ir a otro tema. El gobierno informó la postergación en el pago de permisos de circulación para taxis, buses y transporte escolar. Queremos conversar sobre este tema con la ministra de la cartera, Gloria Hood. Ministra, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Bien, gracias. A ver, ¿por qué finalmente se decide esto, la postergación del permiso de circulación para el transporte de esta clase, digamos, de taxis, colectivos, como estábamos comentando, y también el transporte escolar, que de hecho no ha estado funcionando? Efectivamente, uno de los sectores más golpeados con esta crisis es el transporte. Dentro del transporte, el único rubro que sigue funcionando más o menos estable es el transporte de carga por carretera en general. Pero todo el transporte urbano, por ejemplo, los transportes escolares, los taxis se han visto muy duramente afectados. Y en marzo ya se había hecho una prórroga por razones de alivio económico para los vehículos particulares y ahora tocaba justamente para aquellos que no han podido trabajar. Son los taxis, los furgones escolares y los buses. Así es que buscando también un equilibrio con lo que ya se había hecho en marzo y especialmente buscando cómo aliviar a este grupo que lo ha pasado muy mal, se hizo esta prórroga por 90 días del pago del permiso de circulación, manteniendo lo mismo que se había hecho en marzo con los vehículos particulares, que se puede pagar en 2 cuotas, todo el resto sigue igual.
Claro, es un beneficio y más que un beneficio es una ayuda finalmente. Me quedaba yo con la situación del transporte escolar. El transporte escolar, claro, si le cobráramos el permiso de circulación, no han podido circular y tienen para un buen rato. El tema de taxis, buses también, la demanda ha sido bastante menor debido a las cuarentenas. Y ahí uno también, hago un paréntesis, ministra Hood, hace la pregunta. ¿Esto se está evaluando también para ampliarlo a otro tipo de vehículos? Pienso en los vehículos particulares. Se postergó lo que era el permiso de circulación para todo tipo de vehículos y ya en junio, julio, tendría que nuevamente entrar a cobrarse este permiso. ¿Está la posibilidad? ¿Se está evaluando? Siempre lo estamos evaluando, y dependiendo de las circunstancias se va a activar o no. Por ahora lo que hemos priorizado es entregar algunas medidas de mitigación que a través de cambios administrativos significan un alivio para muchas familias. En el caso de esta postergación, por ejemplo, son más de 160.000 operadores, así que tiene un impacto muy fuerte, ha sido muy bien acogido. Y hemos hecho otras cosas, como por ejemplo con el transporte escolar, también hicimos una modificación del decreto que los regula, para que ellos puedan ejecutar otras tareas. Claro. Y de hecho están, por ejemplo, repartiendo cajas, están trasladando personas que no son estudiantes, y eso también son medidas de alivio. No todas las medidas están pensándose como entrega de algún aporte económico, porque eso está muy difícil de conseguir para una mayor cobertura. Pero hay cosas como esta que son gestiones administrativas que implican un alivio muy grande o les abren una oportunidad importante. También con los taxis hicimos un contacto con empresas de delivery y hay un grupo grande de taxis que está haciendo entregas de Corner Shop, de Rappi, y eso sin tener que recurrir a un bono, que es lo más difícil de conseguir, como digo, en este momento, Sí. Porque hay muchas necesidades en el país. Pero este tipo de cosas sí les ayudan a mitigar el impacto tan negativo que ha tenido la pandemia en este sector. Ahora, hay otra cara de estas postergaciones, por supuesto que es una ayuda para aquellos que lo están pasando mal en sus distintos sectores, especialmente en el transporte, ha sido muy golpeado, usted lo decía, pero la otra cara es quién no percibe este pago por los permisos de circulación. Ya estamos hablando de los municipios. Había que sumarle también lo que fue la postergación del pago de contribuciones. De hecho, el gobierno tuvo que entrar a ayudar a las municipalidades con un fondo de rescate, podríamos decir. También se evalúa ese punto. A lo que voy, cada medida tiene distintos efectos, pero me imagino que también se puso sobre la mesa eso. Desde luego, y esa es la negociación dura que hay que tener con Hacienda y el presidente, que lleva las riendas bien estrictas de que los fondos se asignen donde están las necesidades más urgentes. Y hay una característica en este caso que hace las cosas un poco más simples, y es que una postergación significa que se hace un pago, pero en otro momento del tiempo. De manera que a los municipios sí se les entregan los recursos, pero ellos después recuperan. Entonces, si ocurre dentro del mismo año, hay una posibilidad de equilibrar las cuentas, pero eso va a depender también de cómo evolucione la situación. Podría haber después nuevas postergaciones, pero es algo que es una cadena. Esto es un decreto. Lo que se hizo, por ejemplo, ayer es un decreto número 420, que es del Ministerio Interior. La Subsecretaría de Desarrollo Regional es la que gestiona todas estas situaciones con los municipios, y efectivamente la recaudación es directo ingreso de los municipios. Así que sí hay recursos fiscales que se asignan transitoriamente hasta que se puedan recuperar, pero hay un alivio en que el Estado pone la plata para que los municipios puedan seguir funcionando. Con ese contexto, ministra, vuelvo al punto del inicio de nuestra conversación. ¿No se descarta por el minuto la posibilidad de postergar los permisos de circulación para el resto de los vehículos particulares, como ya se hizo en una primera vez? Ya se hizo una vez y la situación es tan difícil de predecir. Y por eso es que estamos tomando decisiones también cerca del plazo de vencimiento, porque son muchas las cosas que cambian en el entorno, en el contexto, y dependiendo de eso se van a seguir tomando las decisiones. Decidir ahora sería anticiparnos mucho a una situación que puede estar
muy diferente de aquí a un par de meses más. Pero hay una Así fecha, ministra, ¿hay una fecha para definir justamente esa situación? Se lo pregunto porque Claro, el pago de los por permisos ejemplo, que se postergaron estarían ya corriendo a partir de junio o julio. de junio. junio, Los que sí. vencían en marzo se postergaron hasta junio. Sí. Los que vencen ahora en mayo se postergan hasta agosto. Y después hay otro vencimiento en septiembre para los vehículos pesados, maquinaria industrial, agrícola, y eso ni siquiera todavía lo hemos mirado, pero posiblemente el tratamiento sea similar. Pero como digo, va a depender de lo que esté pasando dentro del mes en que ocurra el vencimiento, porque la situación económica está muy dura y no sabemos con certeza qué va a pasar con la pandemia. Si vemos que de aquí a 90 días ya está cediendo y empieza la actividad a recuperarse, entonces sería menos crítica la situación y habría que evaluarlo con otra mirada. Pero por ahora lo que vemos es que la situación es muy crítica, que la posibilidad de que, por ejemplo, taxis, buses y furgones escolares recuperen actividad normal o cercana a la normal o empiecen a recuperarse en el corto plazo es lejana. Así que tenemos todavía que actuar pensando en una situación de mucha dificultad para ello. Pero como digo, en 30 días podría cambiar y esperamos realmente que sí cambie y que de aquí a 90 días empecemos a retomar el rumbo de actividad nuevamente. Ministra Gloria Hood, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a usted. Hasta luego, buen día. Salud. Bien, lo comentábamos al inicio del programa. Este martes, lamentablemente, falleció el primer médico en Chile por causa del COVID-19. El gastroenterólogo René Sánchez trabajaba en el Hospital Sotero del Río y permanecía en estado crítico cerca de un mes, luchando por su vida. Dani Linares nos amplía esta información. Dani, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Coincidentemente con este llamado que había hecho más temprano la autoridad de a las 9 de la noche, ofrecer un saludo, un aplauso desde los balcones, desde los hogares, hacia el personal médico, donde el día en que también nos enteramos de esta primera muerte, ¿no?, de este funcionario médico del Hospital Sotero del Río que fallece finalmente producto del COVID-19. Vamos a conversar de aquello, qué está pasando también en nuestra red asistencial, junto a Luis Enver, jefe del servicio de urgencia de la Clínica Metz, además presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Luis, bueno, primero respecto a esta situación, ¿no?, tan compleja que afecta a uno de los médicos producto del COVID, es una noticia que sin duda estremece, entendiendo las dificultades que tiene cada uno el personal médico en medio de esta pandemia. Bueno, sí, es bastante difícil la situación. Hoy aprovechamos a mandar las condolencias a la familia del doctor René Sánchez, que es un destacado médico que dio su vida trabajando en el Hospital Sotero del Río. Así que queremos mandarle todas las condolencias a la familia. Es una situación difícil para los equipos de salud. Los equipos de salud están forzados y están dedicados al máximo a poder sacar adelante a los pacientes. Y en este momento estamos recibiendo una gran ola de pacientes y eso es una gran dificultad, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista personal. Aprovecho también la oportunidad de saludar a todos los médicos de urgencia. Hoy día el Día de la Medicina de Urgencia a nivel mundial. Así que un saludo para todos ellos. Nosotros estamos 24/7, 365 días. Así que un gran saludo para todos ellos, para todo el equipo de salud. Luis, se está comenzando ya a debatir si es que estamos cerca del pic o no, si hay cifras que de algún momento van a llegar a hacer colapsar el sistema. Se hablaba del mes de mayo como lo más complejo, pero ayer incluso el propio ministro reconocía que todos los modelos que se pudieran haber revisado durante el verano se han derrumbado por completo y que no hay una proyección exacta. Sin embargo, se prevé que las primeras semanas de junio sí sean sin duda muy dificultosas en torno al trabajo del personal y también de la infraestructura. A ver, los modelos epidemiológicos con los cuales se determina esto son, como lo dice la palabra, modelos, y todo modelo depende del comportamiento de los factores que participan en él. Y uno de los factores más importantes es el comportamiento de las personas. Y eso es un factor que tenemos que nosotros tratar de atacar al máximo. Mientras más personas se enfermen, más difícil va a ser contener esto. No sacamos nada con seguir aumentando nuestras capacidades si es que las personas no se preocupan de quedarse en sus casas en la cuarentena.
El ministro decía ayer que los modelos se cayeron. Eso es verdad, y los modelos en parte se caen porque los factores que participan del modelo no se logran modificar. Así que hay que insistir a las personas que se mantengan en sus casas, que mantengan distancia social, que cuando se transporten usen mascarilla, y ojalá salgan de sus casas solo para lo estrictamente necesario. Hay puntos del modelo quizás que sí se han atendido, se han aumentado la cantidad de camas, se han aumentado la cantidad de ventiladores, pero así ese punto respecto a la gente, y ayer incluso el propio ministro hacía un llamado a la corresponsabilidad. Decía que finalmente cada vez que se da a entender que hay más ventiladores, hay más camas, quizás hay una sensación de seguridad de las personas, de decir, bueno, el sistema está todavía, está funcionando, pero eso en un momento se va a terminar agotando, se va a poder estrechar si la gente no respeta las medidas que se dan a conocer por la autoridad. Los recursos de salud son limitados, independiente del esfuerzo. Se ha hecho un tremendo esfuerzo, tanto a nivel público como privado, para poder sacar adelante la pandemia. Se ha hecho reconversión de camas, se están utilizando máquinas de anestesia, se están utilizando distintos dispositivos, como por ejemplo se está aumentando el uso de las máscaras nasales de alto flujo. Se está intentando todo lo que humanamente y técnicamente necesario para poder sacarlo adelante, pero vuelvo a insistir, eso es imposible de llevarlo a cabo si es que la gente no nos ayuda. La gente tiene que quedarse en sus casas y consultar en la urgencia cuando sea estrictamente necesario. No es una invitación a que no consulten cuando se sientan enfermos, es que consulten en la urgencia cuando sea estrictamente necesario, que utilicen las otras partes que tiene la red asistencial. Existen los servicios de atención primaria, urgencia, los consultorios. Entonces, que la persona consulte en urgencia exclusivamente cuando realmente lo necesita. Esa es la invitación. Y que cuando consulte nos trate con cariño. Los equipos de urgencia están extremadamente estresados. Los médicos de urgencia estamos redoblando nuestros turnos. Pasamos la mayor parte del tiempo más en los hospitales que en las casas. Entonces, invitamos a toda la gente y les solicitamos que por favor se queden en sus casas. ¿Ha visto un poco una falta de aquello, de esta conciencia de la ciudadanía? ¿Se ve un respeto por las cuarentenas? Aquí en la región metropolitana, que concentra más del 90% de los casos del COVID-19, hoy se debería tomar esa determinación si la cuarentena se extiende. ¿Cuál es su opinión respecto a aquello? ¿Debiese haber un confinamiento más estricto o que se cumpla más por la ciudadanía? A ver, mientras exista un ascenso de la enfermedad tenemos que tomar medidas, y la autoridad sanitaria es la encargada de tomar esas medidas. Ellos tienen la información, ellos son los que deciden qué es lo mejor porque tienen la mayor cantidad de información. Y nosotros la invitación es independiente de todas esas medidas, es volver a reforzar a las personas que se queden en su casa y que no salgan si es que no es estrictamente necesario. En ese sentido, Luiso, hoy, ¿qué es lo que se está viendo en los principales centros de urgencia? Este colapso, este 90% que asusta en número, pero finalmente ¿hay un trabajo que está prácticamente al límite? El trabajo está prácticamente al límite en la gran mayoría de los centros, y eso se debe a la gran cantidad de consultas, se debe a que nosotros en la urgencia, producto de la saturación de las unidades de cuidado intensivo, nos estamos quedando con pacientes en la urgencia, y eso está generando esta sobrecarga. La cantidad de pacientes ventilados en la urgencia que tienen que quedarse conectados a un ventilador mecánico aumenta día a día, y eso se debe a que las unidades de cuidado intensivo siguen estando saturadas, así que nuevamente la invitación es a que no se sobrecargue más el sistema. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con información sin duda importante, ¿no, Nicolás? Cuando ya se acerca la determinación que debe tomar la autoridad durante la jornada de hoy, pensando en la región metropolitana, sobre si extender o no esta cuarentena. Aparentemente habría una prórroga de aquello en 7 días más. Estaremos pendientes al cual va a ser el balance oficial y la determinación de la autoridad sanitaria durante esta jornada. Sí, todo apunta a eso, Dani, pero de todas maneras recordar que si se llega a levantar algún tipo de cuarentena, las medidas de cuidado se mantienen y se van a mantener durante mucho tiempo, justamente por lo que estabas comentando con el doctor a esta hora. Así que no bajar los hombros y tener conciencia, entender que esto no es un chiste. Dani, muchas gracias, que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa, revisamos antes las calles de Santiago, aquí en 24M, la fiscalización que está llevando a cabo Carabineros a esta hora. Frío a 10 grados, se está presentando ahora en la capital y solamente el termómetro va a llegar a los 15 grados, así que olvídese de los 30, de los 27 del día de ayer. 15 grados es lo que va a estar dando de máxima el día de hoy en la capital, así que cambia la temperatura, está bien movido el termómetro. Hacemos una pausa breve, regresamos de inmediato con mucha más información aquí en 24.
El gobierno anunció la entrega de nuevos subsidios a través de Corfo y Cercotec para las micro, pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la crisis del último tiempo. Queremos profundizar en este tema, principalmente cómo postular, también quiénes pueden postular estos beneficios. Ya estamos en contacto con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Encantado de estar acá acompañándolos desde temprano. Gracias por estos minutos. A ver, es súper importante la ayuda que se puede entregar a estas MIPYMES que muchas veces no pueden acceder a un financiamiento a través de la banca, a los créditos FOGAPE. Han habido distintas líneas de ayuda para aquellos emprendedores, para aquellas pequeñas, medianas, que no pueden acceder a ese tipo de financiamiento y de beneficios finalmente. ¿A cuántos va a beneficiar? Vuelvo al concepto, y cómo también postular, primero que todo. Sí, bueno, la verdad que es muy importante lo que tú dices. El gobierno no está solucionando el problema de la reactivación económica o el apoyo a las MIPYMES a través de un solo instrumento. Aquí hay que entender que hay una diversificación de instrumentos, una diversidad de instrumentos que van en apoyo a las MIPYMES dependiendo de cada una de sus realidades. Entonces el financiamiento tú lo puedes obtener a través de un crédito, y ahí está la línea FOGAPE, FOGAIN y otros tipos de garantías que da el Estado, pero también apoyamos a las MIPYMES a través de subsidios. Y este es el caso, que mediante una alianza que está haciendo la Corfo con los gobiernos regionales, estamos abriendo una línea nueva que es de reactivación, apoyo a la reactivación, de manera de apoyar no solamente a aquellas pymes que han bajado sus ventas, sino que también a aquellas que están teniendo ventas pero que pueden crecer. ¿Y por qué esto? Porque queremos también respaldar el trabajo, queremos apoyar el trabajo, que las pymes que tengan con potencial de crecimiento lo puedan hacer para así poder contratar gente. Es muy importante también estar midiendo siempre cómo podemos promover la contratación de mano de obra, cómo podemos ir creando nuevos puestos de trabajo también. Y eso apunta a este subsidio. Concretamente, aquí las MIPYMES pueden postular a través de la página www.corfo.cl, ir al denominado programa PAR, ¿no es cierto?, que es el programa de apoyo a la reactivación, eso significa, y pueden postular a subsidios que van hasta 3 millones de pesos, pero si se compromete la digitalización, toma los cursos de la digitalización que tiene la Corfo, puede llegar a 4 millones de pesos. Esto es muy importante porque sabemos que las pymes, las empresas en general, que se han digitalizado, han podido enfrentar de mucho mejor manera esta crisis sanitaria. Y es muy importante porque necesitamos que ellas sigan manteniendo y acreditando que han tenido venta de sus bienes o servicios. Sí, sí, Nicolás, perdón. Sí, una pregunta dentro de lo que estabas comentando. Para acceder a este subsidio, me imagino que hay una serie de requisitos o es flexible para aquellas MIPYMES que, por ejemplo, pongo el caso, cuando se habla de esta línea de crédito FOGAPE, hay un requisito de que no puede tener una deuda desde tanto tiempo a tanto tiempo. ¿Aquí también se aplica ese criterio? No, aquí no se aplica ese criterio. No. Aquí lo importante es que obviamente que sea una persona natural, ¿no es cierto?, jurídica, pero que tenga giro comercial, y que pueda acreditar que tuvo ventas de hasta que el tope de 100.000 UF anuales en el año anterior. Ese es el tope de los beneficiarios que queremos apoyar con este instrumento. Por lo tanto, los de la Corfo, idealmente entre ventas de 25.000 UF hasta 100.000 UF que hayan tenido, porque los que tienen menos de 25.000 UF, la idea es que apoyen al programa complementario que estamos haciendo a través de Cercotec, que se llama Reactívate. También pueden postular a través de la página www.cercotec.cl. Entonces, con esto estamos complementando. Lo de los Cercotec son para empresas un poco más chicas, pero que tienen la misma finalidad este programa, que es la reactivación económica, poder dar más empleo, poder apoyar a las pymes que tienen posibilidad de crecimiento y siempre unido con esto de la digitalización para que puedan acceder al tope del subsidio, que son los 4 millones. Pablo Terraza, hablemos un poquito también del contexto en estos minutos. ¿Cómo están las MIPYMES? Y hago la pregunta tomando lo que fue el balance el día de ayer que entregó la ministra del Trabajo y el ministro de Economía sobre la Ley de Protección del Empleo. ¿Cuántas personas se le ha podido suspender el vínculo laboral, pero algo que dura 3 meses, que hay que ir viendo cómo se va dando en el corto plazo? Y por sobre todo la inactividad, y muchos que en ese caso también tienen un gran problema. Son MIPYMES que proveen a empresas más grandes y empresas más grandes que también están paralizadas. La grande puede tener espaldas, pero la MIPYME que no puede vender sus productos está bastante complicada.
Así es, por eso dos cosas importantes. Primero, la digitalización. Yo quiero insistir en esto porque de verdad que para que puedan mantener sus ventas, tal cual tú dices, que muchas no han podido hacerlo, lo van a hacer de manera mucho más simple en la medida que estén digitalizadas. El 25% de las pymes de nuestro país a veces compran su insumo por Internet, pero no venden sus productos por Internet. ¿Ah? Es muy importante por eso el apoyo que nosotros queremos dar desde el Estado, desde la Corfo, para que tengan habilidad y capacidades para poder vender, para que sepan de marketing digital y que se familiaricen con las distintas plataformas de venta que hoy día nos ofrecen las redes sociales. Es la forma de que ellos puedan seguir vendiendo sus bienes o servicios y así puedan tener después con mayor facilidad un acceso al crédito, por ejemplo. ¿Ah? El FOGAPE a veces está bien, uno es un crédito, tiene que demostrar que tiene ventas para poder después pagar el crédito. Entonces, si no están digitalizadas, obviamente les va a costar más. ¿Ah? Eso por una parte. Y lo otro, lo que tiene que ver, por supuesto, con el financiamiento. Y ahí te repito lo que había mencionado recientemente, de que ahí tenemos dos líneas, ¿no es cierto? La de los créditos y esta otra que es de los subsidios, justamente para que se puedan reactivar y aquellas que ya están teniendo ventas y que tengan potencial de crecimiento, también lo pueden hacer a través de este apoyo del subsidio. Justamente eso es lo que queremos hacer para que impacte lo menos posible en las MIPYME los efectos de esta pandemia y puedan continuar vendiendo y prestando sus servicios. Me detengo un segundo en el punto de los créditos, Pablo. Línea de crédito FOGAPE, que ha sido históricamente administrada por la Corfo, que se amplía, que también que es entregada por los bancos a distintas instituciones. ¿Cómo evalúan desde Corfo lo que ha sido esta línea de crédito? Y hago la pregunta considerando los datos que se han entregado desde la Asociación de Bancos, donde se habla de un rechazo de solicitudes en torno a un 10%, desde pymes que han señalado, ok, a mí me aceptaron el crédito FOGAPE, pero el problema es que no fue lo que yo pedía, sino el 20-30%. Es decir, hay un tema también de volúmenes de crédito, pero la calidad del crédito cuando vamos caso a caso, evidentemente caso a caso, es distinto. ¿Cómo han visto esto? Y también el llamado que ha hecho, por ejemplo, el ministro de Economía a los bancos a poner de su parte con mayor ahínco, con mayor fuerza para poder ayudar a las pymes. Es verdad, acá todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Ah? El Estado, los bancos, las empresas. Esto lo tenemos que enfrentar de manera colaborativa entre todos, si no se hace muy difícil. La verdad que los bancos han tenido un desafío no menor. ¿Ah? Primero porque ellos también han tenido que adecuarse a un trabajo con sus empleados de teletrabajo, trabajo a distancia. Eso también ha demorado en la atención al público. ¿Ah? Pero, y después, en segundo lugar, todos los nuevos requisitos que se han puesto al FOGAPE. No te olvides que esto pasó por un proyecto de ley y esto fue un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso en que aprobamos las condiciones en que va a operar este crédito de garantía. Y por supuesto que eso también lo tiene que incorporar los bancos, hacer cambios en sus programas, en su ejecutivo, y eso a veces toma un tiempo que por supuesto que a nosotros nos preocupa, nos pone nerviosos como gobierno porque queremos que la ayuda llegue lo antes posible a las pymes. Pero hemos visto, para mirar siempre el vaso más lleno que vacío, ¿no es cierto?, que en el mes de mayo ha habido una reactivación, es decir, ha habido un crecimiento importante del uso del FOGAPE, así como de otros programas de garantía que apoyan el financiamiento, como el FOGAIN, que maneja la Corfo, y eso nos muestra que sí está habiendo un cambio de comportamiento respecto de la banca en el otorgamiento de estos créditos. Y esperamos que eso se mantenga, o sea, que esto sea una línea que vaya creciendo y que no se nos estanque. Es una buena señal. Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, nuevamente gracias por estos minutos con TVN Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás, igualmente. Nos vemos, hasta luego. Bien, vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pérez, quien está en el Hospital El Pino, una situación súper compleja que se vive con las ambulancias que han tenido que manifestarse por esperas de pacientes con sospecha o con COVID-19 por más de 12 horas, hasta 15 horas. Estaba leyendo acá. Rodrigo Pérez, estamos nuevamente contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Ambulancias que siguen aquí a la espera de obtener algún tipo de atención en el hospital. Está funcionando, está atendiendo a los pacientes, no solamente sospechosos o casos de coronavirus, sino que también hay un montón de otras emergencias las que se están atendiendo acá, pero ante la alta demanda de personas y también el personal es que se genera esta diferencia, ¿no?, en la demora de la atención de los pacientes.
ambulancias que a esta hora permanecen, serán cerca de 8 las que están aquí en el frontis de la urgencia del Hospital El Pino, aquí en la comuna de San Bernardo. Durante la noche, la madrugada, eran un poco más, cerca de 10 las que estaban, hicieron una protesta con el fin de manifestarse y también mostrar la situación que estaba ocurriendo en ese lugar, y es por eso que encendieron las sirenas de las ambulancias para de esta manera mostrar también el panorama que está ocurriendo y que de hecho continúa aquí con los pacientes dentro de estos vehículos de la salud. Vamos a revisar ese momento en que las propias ambulancias activaron sus sirenas para manifestarse aquí en el Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo. Ahí está, eso nosotros pudimos registrar. De hecho, también habían registro en redes sociales, pero los propios conductores y también los propios funcionarios de estas ambulancias quisieron también mostrar en este lugar la situación de las ambulancias que continúan en este lugar a la espera de tener algún tipo de atención. Conocimos durante algunos minutos atrás testimonios de personas, familiares de pacientes que están a la espera de atención, pero conversamos con un conductor de una ambulancia, quien de manera anónima quiso también relatar parte de cómo ha sido la espera aquí en este lugar. Así que los invito a revisar esa declaración que nosotros captamos hace algunos minutos aquí en el Hospital El Pino. La situación es que está totalmente colapsado. Pacientes por todos lados, en el pasillo, en todo donde tú entres, no hay donde colocar más gente. Por eso nosotros, por ejemplo, yo tengo un paciente que estoy de las 2 de la tarde tratando de que se haga un cupo para poderlo ingresar. Pero es que el hospital colapsó, ya no da para más. Yo no he dicho que no están siendo atendidos. Lo que pasa es que está tan colapsado de tal manera está la situación acá que la espera es larga, porque están llenos de gente. No hay dónde colocar más gente. ¿Qué paciente tiene usted aquí? Yo llegué a las 2 de la tarde, las 2 de la tarde con un paciente con sospecha de COVID, porque tiene fiebre, lo más probable es que esté provocando una neumonía, todo eso. Entonces, por eso se traslada para acá. Llegó a las 2 de la tarde, 16 horas ya van a ser, está a la espera de una atención. Muy importante lo que decía el conductor aquí, no es que no se estén atendiendo a los pacientes, sino que hay una demora en la atención, y es por eso que han tenido que estar aquí a la espera de una opción para ingresar al Hospital El Pino. Hay 77.961 casos de coronavirus a nivel nacional confirmados. De ellos, 806 lamentablemente han fallecido. Esos son los datos que hay hasta ahora por parte del Ministerio de Salud. Vamos a estar muy atentos durante esta jornada cómo va a estar esta situación a nivel nacional, sin duda alguna que es bastante compleja la situación. ¿Por qué decimos las cifras? Porque nosotros podemos hacer un recorrido en todos los hospitales, como lo hemos estado haciendo, estar en el Hospital El Pino, el San José, en otros recintos, podemos incluso hacerle guardia a los recintos asistenciales, pero son situaciones muy complejas, y si este panorama no logra generar conciencia en las personas, como personas que no respetan la cuarentena, sin duda alguna que es bastante compleja la situación que está ocurriendo por la pandemia del coronavirus, Nicolás. De todas maneras, Rodrigo, meterse esa idea ya en la cabeza. Bien, estamos en contacto contigo más adelante. Muchísimas gracias por el informe. Nos vemos. Hacemos una pausa. Por supuesto, seguimos con más información, con más datos. Lo que va a pasar el día de hoy, una máxima de 15 grados en la capital. Ojo, 10 a esta hora. Hacemos un breve alto, regresamos de inmediato con más de 24 AM. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Con el fin de agilizar los procesos y evitar que las personas acudan a las notarías, sobre todo en tiempos de pandemia, se ha ingresado un proyecto de ley que busca desnotarizar algunos trámites. ¿De qué se trata la iniciativa? Fabián Collado nos cuenta. Fabián, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias y buenos días, Nico. Ya desde el 2018 se estaba pensando en modernizar el sistema de las notarías. De hecho, hay proyecto de ley que está en el Congreso y durante las últimas horas el presidente de la República envió otro proyecto de ley con el fin de desnotarizar algunos trámites para que no se hagan filas. Son trámites esenciales. No le vamos a consultar a María Soledad Láscar, secretaria nacional de la Asociación de Notarios y Conservadores. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Primero, si nos pudiera contar ¿cuáles son estos trámites que ha anunciado el gobierno? ¿Son esenciales? ¿No lo son? Yo quiero en primer lugar siempre valorar las iniciativas que tiendan a simplificar, a eliminar trámites, pero la verdad que estos trámites que ha planteado ayer el gobierno con tanto bombo y platillo son trámites que no tienen que ver con la cotidianidad de la gente, son trámites más bien del Estado, que tienen que ver con decretos de vivienda, con decretos de aduana, con reducciones de escrituras públicas de algunos documentos, pero que no tienen que ver con el trámite que el ciudadano de a pie lo hace ir a una notaría. Y esos trámites que hacen normalmente son algunos que nosotros como Asociación de Notarios hace más de un año propusimos al Ministerio simplificar o eliminar. Por ejemplo, un certificado de estado civil. No tiene ningún sentido que un ciudadano vaya a una notaría para decir que es soltero o que es casado, o certificado de residencia, que vive en un domicilio, cuando hoy día las municipalidades dan tarjeta vecina, o un certificado donde dice que a sus expensas vive otro familiar, o una copia de su título profesional cuando la universidad pide ese documento. Entonces, ¿qué quiero señalar? Que cuando hablamos de trámites, eliminación o simplificación, vayamos a trámites importantes, a trámites que la gente sienta que le va a evitar ir a una notaría. Pero lo que anunció ayer el gobierno, no hay ningún trámite que sea esencial. Si usted revisa el proyecto de ley que envió, son solamente trámites administrativos del Estado que no van a disminuir el número de personas. Si queremos que disminuya el número de personas en notaría, acogamos la propuesta de la Asociación de Notarios, por una parte, y creemos nuevas notarías. Nosotros propusimos hace más de 3 años la creación de 15 nuevas notarías en el sector oriente, en el sector sur, en distintas comunas de la región metropolitana. Hay comunas donde hay una notaría y eso no es razonable y tampoco fue acogida nuestra propuesta. Entonces, desnotaricemos, simplifiquemos, pero con medidas reales, no con medidas que se anuncian pero que no tienen incidencia real en la vida de la gente. Hemos visto, sobre todo en la época de pandemia, nosotros mismos hemos estado reporteando en las notarías del centro de Santiago, donde hubo una especie de colapso, muchísima gente. ¿Cuál es el porcentaje de personas que vienen a realizar estos trámites que está anunciando el gobierno que los va a desnotarizar? Mire, yo le podría decir que en el último año no he hecho ningún trámite en esta notaría de los que anuncia el gobierno. Y también he sido notaria en regiones y tampoco son trámites comunes. Ahora, en relación a la pandemia, nosotros hoy día como institución estamos funcionando en todas las comunas del país, como lo hacen carabineros, como lo hacen los personal de salud. O sea, todas las notarías de Chile están abiertas, en un horario más restringido, pero abiertas y con todas las medidas de seguridad y de salubridad. Y eso también es valorable para el personal nuestro, que está arriesgando su salud. Y yo quiero hacer un reconocimiento también, porque nosotros tenemos contacto con el público, atendemos diariamente mucha gente y queremos hacerlo porque nos debemos a la gente. Además, hemos tomado medidas muy importantes en época de pandemia. Implementamos o reforzamos la campaña Notario en Terreno. Hacemos miles de domicilios diarios. Estamos trabajando con las videoconferencias, con los adultos mayores, donde no tenemos que ir al adulto mayor ni tampoco el salir. Nosotros lo hacemos a través de nuestro celular o de cualquier mecanismo, a través de un familiar, y la persona manifiesta su voluntad. Hemos implementado últimamente en Villarrica y en otras regiones el sistema de la firma desde el auto. O sea, la persona pasa en su auto, ni siquiera tiene que bajarse y el notario se acerca para tomar la firma. Campaña del Notario en Terreno, videoconferencias, firma electrónica, firmamos millones de documentos diarios. Esas son medidas reales que apuntan a resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles son los tipos de trámites, por ejemplo, el más común, que se puede dejar de lado, que puede realizarlo una persona mediante una firma simple, por ejemplo, no presentarse ante un notario, que debería ser así, bien digo? Claro. Mire, en general nosotros distinguimos lo que son los trámites de hechos propios. Todo lo que declare yo, vivo en tal lugar, soy soltero, vive conmigo mi mamá, todos esos trámites de hechos propios
podrían prescindirse del notario, ¿cierto? Ahora, hay trámites que se pueden hacer por videoconferencia, ¿cierto? Que es la gente que no puede salir de sus casas. Pero también hay trámites que requieren presencialidad. O sea, si usted va a autorizar a su hijo a salir del país, yo necesito saber que usted está actuando soberana y libremente. Y por tanto, el concurrir a notaría o que yo concurra a su domicilio me permite constatar esa situación. Por eso que hay trámites presenciales, como las escrituras públicas también, en que la gente está vendiendo un bien raíz, también se requiere presencialidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplificar los trámites que son innecesarios, tenemos que eliminar algunos trámites, tenemos que usar la videoconferencia, tenemos que usar la firma electrónica, tenemos que usar todos los mecanismos, pero distinguiendo lo que son trámites esenciales, donde se dispone de bienes, de la vida de las personas, de la familia, y lo que son trámites más simples y de hechos propios. ¿Cuánto descongestiona las notarías si se acoge esta propuesta de ustedes en el caso de esos trámites no esenciales llamados? Porque estamos acá en el centro de Santiago, donde comúnmente cualquier persona que va a una notaría sabe que va a tener que estar harto rato por la espera, por la cantidad de personas. Si nos acogiera la propuesta nuestra, podríamos disminuir tal vez en un 20% la concurrencia de gente a notarías. ¿Ah? Ahora yo quiero decir que también los notarios hemos implementado sistemas de turnos de reservadora. Usted puede en muchos casos reservar su hora por internet y va a la notaría con su hora determinada. Incluso tenemos plataformas donde usted puede hacer su trámite en línea, su documento, y solo viene a la notaría a firmar. Entonces, la gente tiene que, y yo los invito a usar esas plataformas, a usar todos los sistemas que hay para disminuir el tiempo que esté en notarías. Porque se tiene la idea del concepto tradicional de la notaría antigua, pero hoy día las notarías no hemos modernizado. Tenemos muchos sistemas y la gente tiene que usar esas plataformas, y esa es la invitación que yo hago a la ciudadanía. Lo último para cerrar. La última conversación, ¿hace cuánto con el gobierno, con el ministro de Justicia en este caso, con el subsecretario? ¿Y han tenido algún avance o por lo de ayer es prácticamente nulo? Nosotros no hemos tenido reuniones desde hace mucho tiempo con las autoridades. Lo que sí hemos sido invitados en su momento a la Cámara de Diputados, a las comisiones respectivas, a exponer nuestros planteamientos. Y es lo que siempre hemos hecho, defender nuestras posturas con argumentos. Quiero decir que el proyecto de ley que está en el Congreso, al que usted hacía referencia, que está en el Senado, plantea un gasto para el Estado que es 5 veces mayor en la práctica. Entonces, hoy día estamos implementando o queriendo implementar un proyecto de ley para cambiar un sistema que es bien valorado, un sistema que el mismo gobierno en su mensaje reconoce que ha hecho grandes aportes a la estabilidad jurídica de este país. Pretendemos cambiarlo por un sistema que le cuesta al Estado miles de millones que hoy día no tiene, porque el Estado hoy día está enfocado en los problemas que todos sabemos y no debiera destinar esos recursos a reformar un sistema que funciona bien, que requiere cambios, pero que en su esencia funciona bien. Eso es la opinión de la asociación y por eso estamos tratando de hacer de nuestra labor una labor útil, moderna, adaptada a la pandemia, adaptada a los cambios y sirviendo siempre a la gente. Bueno, muchísimas gracias entonces a María Soledad Láscar de la Asociación de Notarios y Conservadores, porque ellos están en contra de esta medida, de que no es prácticamente esencial los trámites que está reduciendo el gobierno y que tienen su propuesta de todas maneras en la mesa para poder conversar con las autoridades. Son 4 los trámites en definitiva que va a desnotarizar a las personas que no lo van a tener que realizar, pero como dicen ellos, son absolutamente irrelevantes para las notarías. Nico. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Que esté muy bien, nos vemos. Buen día. El tiempo. Bien, vamos con el pronóstico del tiempo. Don Iván Torres, un día de densa niebla aquí en la capital. Así es, densa niebla, especialmente en el sector oriente. El sector poniente tiene neblina, pero lo más importante destacar es que la visibilidad está muy restringida, mucha precaución, obviamente los que vienen manejando, los que van a salir a manejar. Vamos con detalle el pronóstico para el día de hoy, donde ya se sienten los estragos de esos días de calor intenso, tanto en la costa como en los valles. Se produjo la vaguada costera y por ende, obviamente, la nubosidad ya ingresó hacia los valles centrales. Está cubierta la capital, se va a mantener así. Además, hay bastante nubosidad acá en el sector del océano. Va a aportar más nubosidad en horas de la tarde, por lo tanto, el cielo va a estar cubierto en toda la zona central. Algo de niebla también hay en la región del Maule, la región Ñuble y Biobío. Cielo cubierto, por ejemplo, en Biobío, pero después ya va a quedar con algunas nubes dispersas. Detalle del pronóstico de inmediato. Comenzamos, por supuesto, con el día de hoy en Santiago, máxima de 15. Ya tenemos 10 grados, la mínima fue de 8.8. Cielo cubierto entonces para la capital.
Vamos a ver qué pasa en el norte. La zona norte, Arica, Iquique, siempre muy estable, con gratas temperaturas, 20 grados también en Arica, Iquique, cielo despejado. En Copiapó 19 grados, nublado variando a despejado. La zona se mantiene cubierta, muy húmeda durante la mañana con 15 grados. También una jornada húmeda en los valles y también en la costa de Valparaíso. Máxima de 15 grados, cielo cubierto. En Rancagua, en Talca también abundantes nubes. En Chillán, la mañana cubiertos, pues queda parcial. Concepción se mantiene muy nuboso con una máxima de 16 grados. La región de la Araucanía, en la mañana nublado con algunos bancos de niebla, después queda parcial. Igualmente Valdivia, pero con 12 grados. Osorno se mantiene nuboso, Puerto Montt nublado parcial y Quillón con chubasco máximo a 12 grados. A esta hora hay algunos chubascos en la región de Aysén. En Coyhaique se espera una máxima de 10 con precipitaciones ocasionales. Ya a fines del día estas van a estar ausentes. En Chile Chico parcial, Puerto Natales, cielo nublado. En Punta Arenas parcial y Puerto William abundantes nubes máximo de 7 grados. Veamos qué pasa en los próximos días. Para mañana esperamos nublado a parcial, máxima 16, mínima de 10. El día viernes abundantes nubes, está la posibilidad de chubasco. No está absolutamente claro este sistema. Lo más probable es que sí tengamos precipitación en cordillera y precordillera. Hacia los valles no está muy claro todavía, pero aún así las precipitaciones van a estar presentes en el sector oriente, la capital, el día viernes. El día sábado algunos chubascos ocasionales también, especialmente en el sector oriente, no está muy claro. Mañana vamos a tener más claridad al respecto. El día domingo parcial, nublado a parcial, máxima de 15, nuevamente se cubre el día lunes con 14 grados la capital. Y definitivamente estos días ya son más de otoño que lo que vivimos recién, con temperatura de máxima de 30 grados. 30, usted me contaba ayer algún lugar que llegó a 35. Hasta 37 grados en la región de Valparaíso, el interior. Imagínense. Altísimo. Ahora volvimos a la realidad de la época. A la realidad, sí es. Estos días tan distintos. Ojalá que llueva, sería ideal, pero por el momento nosotros somos bastante responsables acá en TVN y hay una posibilidad en los valles, pero sí la precordillera. Compromiso se lo pregunto mañana. Por supuesto. Bien, Iván, gracias. Está muy bien, chao. Internacional. Actualizamos la información del mundo. A esta hora ya estamos en contacto con Ignacio Martínez para todas las noticias. Nacho, muy buenos días, gusto saludarte. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Un gusto, como siempre, saludarlo. Vamos a comenzar la información internacional con lo que tú ya adelantabas más temprano, esta alerta por parte de la Organización Panamericana de la Salud por la acelerada transmisión del coronavirus en Chile, Brasil y en Perú. La directora de la OPS, Carissa Etienne, aseguró y advirtió que el organismo está particularmente preocupado por el número de nuevos casos que se han reportado desde la semana pasada en Brasil principalmente, que ha sido el país más afectado en la región y que ha tenido el más alto número de contagios desde que comenzó el brote, y además puso el foco sobre lo que está sucediendo aquí en Chile y también en nuestro vecino Perú, donde aseguró que se está reportando una alta incidencia, lo que es señal de que la transmisión aún se está acelerando en estos países de la región. Actualmente, recordemos que América Latina tiene más de 2.4 millones de contagiados y 143.000 personas fallecidas por esta pandemia, con lo que ya supera a Estados Unidos y a Europa, y es el nuevo epicentro de la crisis sanitaria global. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que este no es el momento para relajar las medidas de confinamiento ni de distanciamiento social en los países latinoamericanos, sino que hay que aplicar las lecciones que se han visto en otros países y aumentar las restricciones. Vamos a repasar las declaraciones. Latinoamérica ha superado a Estados Unidos y a Europa en el reporte diario de contagiados por coronavirus, cifras que sospechamos son incluso más altas de las que conocemos. Sin duda, nuestro continente se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus. Tanto Perú como Chile están reportando una alta incidencia. Esto es una señal de que los contagios se están acelerando en estos países. Ahora no es el momento de relajar las restricciones. Y a propósito, Nico, Brasil superó la barrera de los 400.000 casos confirmados en las últimas horas y a las 25.000 muertes por la pandemia de coronavirus, según el último reporte diario divulgado por el Ministerio de Salud brasileño, mientras que Perú batió un nuevo récord de casos diarios con más de 5.700 el martes. El gobierno de Martín Vizcarra advirtió que vienen semanas difíciles. El país vecino, que lleva 72 días ya de confinamiento nacional obligatorio, registra 3.800 muertes casi y más de 129.000 contagiados.
por la enfermedad. Vamos ahora a Estados Unidos, que superó lamentablemente los 100.000 fallecidos, a pesar de haber registrado un importante descenso en su cifra de contagiados y de muertos por COVID-19 en el último día. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 657 personas murieron a causa del coronavirus el martes, lo que hizo que se superara la temida barrera de los 100.000 fallecidos en el país más afectado del mundo por esta pandemia. La cifra de decesos por COVID-19 en Estados Unidos asciende a 100.541 personas, mientras que el número de infectados superó el 1.700.000. Sin embargo, se han recuperado más de 478.000 personas afectadas con la enfermedad, mientras que Nueva York, el estado más afectado, reportó este martes 73 fallecidos en el último día. El gobernador Andrew Cuomo afirmó que es el número más bajo desde el inicio de la pandemia, mientras que Donald Trump se refirió a la prohibición impuesta por su país para el ingreso de personas provenientes de Brasil, el país latinoamericano más afectado por la pandemia. Repasamos sus declaraciones. Well, we're just putting a ban on, as you know, going on immediately, essentially, almost immediately, to Brazil and from Brazil into our country. So from Brazil to the United States, they're having a very hard time in Brazil. We'll be doing certain announcements on other countries, including Europe, as we move along, and where they're making progress, we'll start to open it up, but only where they're making progress. They're making some good progress. I think we're making very good progress. We're making very good progress on the economy. The numbers are better than anybody would have anticipated. Nos quedamos en Estados Unidos con estas imágenes de lluvias intensas que durante 3 días seguidos provocaron inundaciones en Miami y en otras ciudades costeras del estado de Florida, frustrando la reapertura de restaurantes y de algunas playas tras 2 meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus. Una alerta de lluvias intensas e inundaciones repentinas fue emitida por el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos este martes para el norte del condado de Miami-Dade y algunas zonas de Broward. Una tormenta eléctrica severa trajo estas lluvias torrenciales con fuertes vientos al sureste de Florida, lo que provocó estas inundaciones que estamos viendo en las imágenes. Los meteorólogos advirtieron que las intensas precipitaciones podrían continuar este miércoles. Muchas localidades además se verían afectadas por estas inundaciones repentinas, como Coral Gables y South Miami. Debido a esta situación, las autoridades suspendieron la reapertura de las playas, mientras que los locales gastronómicos tampoco pudieron abrir al público como tenían previsto tras más de 2 meses de confinamiento y de medidas de cuarentena por la pandemia de coronavirus en esa zona de Estados Unidos. Y cambiamos de tema. Costa Rica se convirtió este martes en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario en plena pandemia. La jornada histórica se inauguró a la medianoche con una boda virtual entre Alexandra Quirós y Daritza Araya, quienes fueron la primera pareja en dar el sí tras una ardua lucha de muchos años de activistas LGBTI para que se aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo en este país. Por orden de la Sala Constitucional y en acatamiento de una opinión consultiva que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica se convirtió así en el primer país de Centroamérica y en el número 29 a nivel mundial en aprobar este tipo de uniones. El presidente tico, Carlos Alvarado, afirmó que una Costa Rica diversa, plural y unida, donde la empatía y el amor sean la brújula, es lo que permite salir adelante. La aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano fue destacada también por la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. La escuchamos. Estoy muy contenta de poder unirme a ustedes en esta conmemoración de la legalización del matrimonio civil igualitario en Costa Rica, compartiendo los estándares de Naciones Unidas que, como en el caso de Costa Rica, pueden guiar los estados de la región para el avance de los derechos humanos de las personas LGTBI. Todos nacemos libres e iguales y tenemos derecho a vivir sin discriminación. Vamos a avanzar a otros temas vinculados también a la pandemia y en Europa, España inició ya 10 días de luto oficial declarado por el gobierno en homenaje a las más de 27.000 víctimas fatales de esta crisis sanitaria global. El duelo que comenzó en la pasada medianoche es el periodo de luto más prolongado de la reciente etapa democrática española. Durante este periodo la bandera nacional quedará a media asta, como vemos, en todos los edificios públicos y en los buques de la Armada.
También habrá próximamente un acto oficial presidido por el rey Felipe VI en memoria de las víctimas de la pandemia, aunque la fecha todavía no ha sido definida. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo español, María Jesús Montero, afirmó este martes que las víctimas son mucho más que una cifra, ya que detrás de cada una de ellas hay una historia vital. El número de casos confirmados de coronavirus en España subió en 194 el martes hasta los 236.200, según las informaciones, los reportes del Ministerio de Sanidad, que volvió a mostrar un salto importante en la cifra de fallecidos por los cambios en el método del conteo de datos que ha realizado la Autoridad Sanitaria de España, y de esta forma el número de fallecidos por la epidemia en el país se elevó a 27.117 personas. Y también en Europa, Montenegro se declaró el primer país europeo libre de coronavirus. El anuncio lo hizo este martes Duško Markov, primer ministro de esta nación de 620.000 habitantes ubicada en la península de los Balcanes. A principios de marzo, y ante la detección de los primeros casos de COVID-19, las autoridades aplicaron una política de shock. Dispusieron el cierre de sus fronteras, aeropuertos y puertos marítimos, de escuelas y el comercio no esencial, y prohibieron las reuniones públicas y actividades al aire libre. Para evitar la propagación del virus, el gobierno de Montenegro también hizo públicos los nombres y las direcciones de las personas en autoaislamiento, lo que provocó críticas en su momento de los defensores de derechos humanos, y cursaron multas a todos los que incumplieron las restricciones y medidas sanitarias. Las autoridades informaron que desde hace 20 días no hay indicios de más personas enfermas, y ahora Montenegro se prepara para reactivar sus principales fuentes de ingresos, que es el turismo, pero con una serie de restricciones para visitar el país a partir del mes de julio. Esta nación europea registró un total de 324 contagios y 9 fallecidos por coronavirus. Y a propósito de distintos países y distintas ciudades y lugares que están reactivando sus actividades, la iglesia de la Natividad en Belén, construida sobre el lugar donde los cristianos creen que nació Jesús, fue reabierta a los visitantes después de su cierre por la pandemia de coronavirus. La iglesia había sido cerrada el 5 de marzo. Luego de conocerse los primeros casos de la enfermedad, que ya suman 400 contagiados y 2 personas fallecidas en la región de Cisjordania. Según informaron los custodios, para ingresar ahora a la iglesia se exigirá el uso de mascarillas y solo se permitirá el acceso a quienes no presenten fiebres u otros síntomas de la enfermedad. Se realizan controles obviamente antes del acceso. Además se estableció que por el momento solo puede haber un máximo de 50 personas dentro de la iglesia de la Natividad, donde los fieles deberán mantener además una distancia de 2 metros y evitar cualquier acto de devoción que pueda incluir contacto físico, como tocar y besar piedras, íconos y vestiduras. Belén fue la primera ciudad palestina que registró un brote de coronavirus, lo que llevó primero al cierre de todos sus sitios de culto y educativos, y posteriormente de la ciudad en su totalidad. Y vamos a cerrar, Nico, con estas imágenes que tienen que ver con una innovación tecnológica también para respetar y mantener el distanciamiento social. Esto es en Corea del Sur. Una cafetería implementó el uso de robots como meseros para evitar al máximo el contacto entre las personas, después de lograr contener un brote del nuevo coronavirus que infectó a más de 11.000 personas y dejó más de 260 muertos en ese país asiático. Corea del Sur está pasando ahora lentamente de las reglas intensivas de distanciamiento social hacia lo que el gobierno surcoreano llama distanciamiento en la vida diaria. Por esta razón, un café de la ciudad de Daejeon decidió utilizar robots como baristas para entregar las órdenes de sus clientes. El sistema utiliza un brazo de robot de café y un robot de servicio. La máquina puede preparar 60 tipos distintos de café y sirve las bebidas a los clientes en sus asientos. También puede comunicar y transmitir datos a otros dispositivos, y contiene tecnología de conducción autónoma para calcular las mejores rutas alrededor del mismo café para llegar a las mesas donde están los clientes. Una innovación bastante llamativa, importante para mantener el distanciamiento social que está comenzando a implementarse en esta cafetería de Corea del Sur. Sorprendente la robotización que va ayudando en estos tiempos de pandemia. Nacho, muchísimas gracias, que esté muy bien, nos vemos. Bueno, y vamos con nuestro minuto de la responsabilidad. Esto es insólito. Fíjese que un grupo de jóvenes de Coronel estaba reunido en una cancha en pleno horario de toque de queda y sin ninguna medida de seguridad. Más encima, hicieron un asado. ¿Por qué? Bueno, vamos a estar con todos los detalles hasta ahora junto a Felipe Jara. Felipe, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, tú lo decías, se trata de un hecho insólito, pero también grave, el que ocurrió en Coronel,
durante el fin de semana y del cual también hay registros. Se trata de un asado que un grupo de personas estaba realizando en una multicancha, esto en el sector Jorge Alessandri de la comuna Coronelina. Se reunió un grupo de alrededor de 15 personas, comenzaron a realizar un asado sin ningún tipo de medida de seguridad, un hecho que, claro, generó indignación y preocupación entre los vecinos que dieron cuenta de esto a las autoridades. Tras ello se realizó un operativo militar en el que participó también Carabineros y la Policía de Investigaciones, que llegó justamente a este lugar. Comenzaron a controlar a estas personas. Claro, se pudo comprobar que efectivamente estaban realizando un asado, también había alcohol, todo esto, claro, pasadas las 22 horas, es decir, en horario de toque de queda. Todas estas personas fueron controladas y fueron detenidas. Todo esto frente a la mirada de los vecinos, que se mostraron bastante indignados y preocupados por esta situación que se generó en esta multicancha de esta población. También existe preocupación entre las autoridades locales debido a que este es el último de una serie de hechos que se han registrado durante los últimos días. En la comuna de Hualpén hubo 2 pastores detenidos por realizar cultos. También ha habido incidentes con barristas en nuestra zona y este fin de semana ocurre este hecho en que estas personas realizan este asado sin respetar ninguna medida de seguridad y pasando por alto totalmente que nos encontramos enfrentando una pandemia y que se encontraban en un horario de restricción, es decir, cuando ya el horario de toque de queda estaba vigente para todo el territorio nacional. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar declaraciones al respecto? La juventud no entiende o no está en la onda de que tiene que cuidarse. Ya era de todos los fines de semana que estaban haciendo lo mismo. Ojalá que con esto ya no se vuelva a repetir, porque uno se cuida y espera que en el sector también se cuiden. Al día de hoy llevamos 4.166 detenidos por no cumplimiento de la medida del toque de queda de lo que va del periodo del estado de excepción. Es muy mala noticia que se suman las 10 personas fallecidas, que se suman a estos eventos que hemos visto que la gente está tratando de hacer igual sin incumplir las restricciones sanitarias. Claro, lo decían las autoridades, hay preocupación, van más de 4.000 personas detenidas por no respetar el toque de queda. Y otra cifra, desde que se comenzó a implementar la medida en la región del Biobío, prácticamente se ha duplicado el número de personas detenidas diarias por no respetar esta medida restrictiva. Es decir, en el comienzo se hablaba de 40 personas diarias, ya vamos, de acuerdo a las cifras entregadas por la Armada, en un promedio de 90 personas detenidas diariamente por no respetar esta medida. ¿Qué pasó con estas 15 personas que fueron detenidas por realizar este asado en esta multicancha en la comuna de Coronel? Fueron detenidos y quedaron apercibidos, es decir, se les obligó a fijar domicilio por parte de la Fiscalía y claro, quedaron citados a declarar en una fecha que se fijará posteriormente. Una pena este tipo de actitudes, Felipe, y más allá de la sanción, recordar que aquí las medidas son por algo, son por alguien, y alguien que puede ser muy cercano a uno, así que nada, por eso dije, el minuto de la responsabilidad la mostramos a usted para que evidentemente se dé cuenta de que hay gente que más que no entiende nada, no quiere hacer nada, y ese es el problema que tenemos actualmente en nuestro país, no en la generalidad, no en la mayoría, pero sí con uno o dos que incumplan, estamos en problemas. Felipe Jara, como siempre, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, nos vemos. Bien, y así cerramos esta entrega informativa en 24M. Por supuesto, todas las noticias, toda la información. Estamos muy pendientes también de la situación de la red asistencial, los problemas que se dan durante las últimas horas en el Hospital El Pino, por ejemplo, en Canal 24 Horas y 24horas.cl, con la imagen en vivo de un sector de la capital, Estación Central, de hecho,